Y vamos a hablar hoy de la señal de Jonás. La señal de Jonás. Amén. Un poco diferente. Pero vamos a ver que es parte de la resurrección de Jesucristo. Amén. Estamos ahí en Lucas 11:16. Amén. La Biblia, la palabra dice, otros para tentarle, le pedían señal del cielo. Muéstranos, Señor, una señal. Haz un milagro. Amén. Y muchas veces venimos a la iglesia esperando una señal. Amén. Y en verso 29, la Biblia dice, y apiñándose las multitudes, él comenzó, Jesús, a decir, esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Ok. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Amén. Vamos a cerrar nuestras Biblias y cerrar nuestros ojos y orar una vez más. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por cada persona bajo el sonido de mi voz, Señor. Les bendigo ahora mismo en el nombre de Jesús. Y, Señor, pido tu misericordia sobre nosotros hoy. Tu gracia, Señor, ayúdame. Unge mis labios, Señor, y mi lengua para hablar con ese tu pueblo, Señor. Señor, abre los corazones de los que están aquí. En el nombre de Jesús, deseamos recibir algo de ti hoy. No solo una señal del cielo, pero la señal de tu palabra, Señor, marcada en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por ponerse de pie. Hoy en día, muchos han intentado convertir la historia de Jonás en una parábola. Un relato ficticio que contiene verdades espirituales y morales, pero que no es realmente una historia de verdad, histórico. Pero los judíos y Jesús nuestro Señor, ellos consideraban la historia de Jonás como histórica y verídica. Además, Jesús mismo profetizó que la experiencia de Jonás prefiguraría lo que sucedería al final de su ministerio terrenal. Puede que no todos conozcan la historia de Jonás hoy en día, así que permíteme destacar algunos puntos claves. ¿Quién ha escuchado la historia de Jonás? Levante la mano. ¿Hay más que eso seguramente de Jonás? Jonás. Puede leer el libro en un día. En 20 minutos puede leer este libro de Jonás. Es un libro del Antiguo Testamento y corto, pero el nombre de Jonás significa paloma. Y en la Biblia, una paloma es un símbolo de mansedumbre. Y él fue profeta de Israel unos 800 años antes de Cristo. Y provenía de un pequeño pueblo cercano a Nazaret, donde Jesús creció. Y también sabemos que la costa, por la Biblia sabemos que la costa de Israel fue restaurada según la palabra de Jonás, lo que lo confirmaba como un verdadero profeta. Hay muchos que dicen, yo soy profeta. Si queremos saber 100% si esa persona es profeta o no, tenemos que mirar si lo que dicen se cumplen. Si no, no es profeta. Pero si se cumple, sí es profeta. Amén. Y ese es el requisito de la palabra de Dios. En 2 Reyes dice, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta. Entonces la Biblia le llama un profeta. Y el libro de Jonás comienza con Dios llamando a Jonás a profetizar contra la ciudad de Nínive.
debido a su maldad. Al principio, Jonás se negó a obedecer la voz del Señor y en cambio, él navegó hacia Tarsis, que es España. Estamos en la Biblia. Amén. Y él decía, yo quiero irme a Sevilla en lugar de irme a Nínive. Bueno, no Sevilla, pero es parte de San Lucas. Eso, estoy aprendiendo algo nuevo cada día. Amén. Entonces, él iba para llegar a España, lejos, dice la Biblia, de la presencia del Señor. Y Jonás realizó un viaje de más que 5,000 kilómetros en la dirección opuesta del mandato del Señor. Sería como yo, si yo huyera a Delhi, India, o Nairobi, Kenia, en África, en lugar de estar aquí en Sevilla, donde Dios me llamó. Es un cambio drástico. Es la dirección opuesta. Y como profeta y judío, parece que Jonás tenía un sentido malsano de autojusticia. Yo soy judío, yo soy profeta, yo soy escogido de Dios. Pero antes de condenar a Jonás, deberíamos reflexionar sobre nosotros mismos. Porque cuántas veces nos hemos alejado de Dios y de su presencia después de que nos haya bendecido, o nos haya sanado, o salvado, o concedido una gran victoria, y después Él pide algo de nosotros y huyemos. Y vamos a otra parte, afuera de su presencia. Entendemos que Nínive, debemos tener más compasión para Jonás. Porque Nínive era la capital del nuevo imperio asirio. Y habían librado feroces campañas militares contra Israel durante más que 50 años, durante el tiempo o la vida de Jonás. Y los pueblos conquistados por los asirios no fueron bien tratados, hermanos. Discúlpame describir lo que hicieron los asirios, pero es la historia. Los que sobrevivieron fueron deportados de su país o esclavizados dentro de su país. Los que murieron fueron dejados en postes fuera de la ciudad después de que les arrancaran la piel y la colgaran en las murallas. Otros fueron torturados, les sacaron los ojos y luego los quemaron en la hoguera. Este era el costumbre de los asirios a conquistar un pueblo, y seguramente lo habían hecho a los israelitas, al pueblo de Dios, a los judíos, al pueblo de Jonás. Asiria era una brutal máquina de guerra. Era un símbolo de la plena manifestación del pecado en el mundo, hermanos. Y Nínive era su capital. ¿Quién quiere ser misionero a Nínive? Ahora, no veo muchas manos aquí. ¿Nadie quiere ser misionero a Nínive? Difícil. Lo más cerca que yo puedo describir sería ser un misionero a un país que no recibe o no permite la predicación del evangelio. Hay países así en el Medio Oeste y en Asia que no permiten que los misioneros hablen del evangelio. Ellos tienen que hacer las cosas como bajo el radar. En China y en lugares diferentes. No juzguemos a Jonás con demasiada dureza, hermanos. La historia de Jonás nos muestra que cuanto mayor es el llamado de Dios, mayor es el sacrificio. Amén.
que Dios puede usarnos incluso en nuestra debilidad, como Él usaba a Jonás en aquel tiempo para salvar la ciudad de Nínive. A continuación encontramos a Jonás en la nave. Ahora él está en camino hacia Tarsis. Y la Biblia dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ese hombre está metiéndose en más problemas. Y el profeta necesitaba ser persuadido, Jonás. Así que Dios envió una tormenta que amenazaba con destruir el barco y a su tripulación. Y por mucho que la tripulación intentara avanzar, no lograban escapar de la tormenta, hermanos. Ellos arrojaron todo por la borda y oraron a sus distintos dioses pidiendo misericordia. Remaron con todas sus fuerzas, pero no pudieron escapar. El barco, Jonás y la tripulación quedaron atrapados por la tormenta. La muerte era inevitable, hermanos. Y la tormenta fue consecuencia de la desobediencia. ¿La desobediencia de la tripulación? No. De los hombres en la nave, no. Pero sino de una persona sola, Jonás. A veces nos encontramos en una tormenta, no por una elección nuestra, pero por un ser querido. Porque estamos cercanos a una persona que está pasando por una tormenta, que está pasando por una enfermedad y nos encontramos en una tormenta. Y no hemos hecho nada. Pero por estar al lado de una persona, estamos pasando por una tormenta. No es siempre así. A veces tomamos la decisión incorrecta, sí. Pero a otras veces estamos sufriendo por otra persona. Y de la misma manera que la desobediencia de Adán trajo la consecuencia sobre toda la raza humana, la decisión de Jonás trajo la muerte sobre esa tripulación. Romanos nos dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesús. Los muchos serán constituidos justos. Hermanos, la tormenta representa el estado de la humanidad pecadora, desobediente, condenada a la muerte, hermanos. Y todos estamos en la misma nave con Jonás, porque somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos esta naturaleza. Todos estamos en la misma nave con Jonás, sufriendo por la desobediencia de Adán. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salvarnos? Es la pregunta hoy. Leemos en Jonás que Jonás les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Amén. A veces queremos echar personas de nuestras vidas así.
Amén. Pero la Biblia dice, Jonás, para salvar la vida de quienes lo rodeaban, se ofreció a sí mismo. Y al final salvó el barco y a todos los que iban en él. La verdad es, Jonás es un símbolo de Jesús y Adán a la misma vez. Él fue el desobediente, pero también el sacrificio. De igual manera, Jesús se ofreció a sí mismo para que fuéramos salvados de la tormenta del pecado, hermanos. La diferencia entre Jonás y Jesús es que Jesús no tuvo la culpa. Jesús era perfecto y sin pecados. Y hermanos, no hay forma de liberarse del pecado sin Jesús. No hay otra forma de ser libre del pecado. Solo Jesús puede liberarnos del pecado. Como los hombres de la nave podemos remar con todas nuestras fuerzas, pero el barco se hundirá igualmente. Es decir, hermanos, nuestra propia justicia no puede salvarnos del pecado. Nuestras buenas obras no pueden expiar nuestro pecado. Ser una buena persona no nos salvará, hermanos, de esa tormenta. Y esta es la mentira que el mundo cree hoy en día. Si soy buena persona, Señor, seguramente el Señor me aceptará. Pero la Biblia dice que solo hay una puerta al cielo y es Jesucristo. Y tenemos que recibir su sacrificio y su salvación. Ellos oraban a sus ídolos, pero orar a otros dioses y probar otras religiones no nos salvará del pecado, hermanos. La meditación no nos salvará. Llorar tras ídolos y consagrarnos a una organización religiosa no nos salvará. Ser parte de la IPUI no nos salvará. Tener un credencial ministerial no nos salvará. Solo Jesús puede salvarnos. Deshacernos. La Biblia dice que ellos echaban todo afuera. Sacaron todo de la nave. Y a veces pensamos al deshacernos de nuestras responsabilidades nos librará de la tormenta. Pero no es así. No podemos salir de la tormenta arrojando la carga de nuestra vida. Mudarnos a otra ciudad o país para escapar la tormenta en lo cual estamos, o encontrar otra pareja, otra novia, otra quien, no va a salvarnos de la tormenta. No es un cambio que nos va a salvar. La tormenta sigue donde quiera que vayamos. Si no recibimos el sacrificio y la salvación de Jesucristo, porque Él es el único que es justo. Él es el único quien murió por nuestros pecados, hermanos. La Biblia dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Este sacrificio de Jonás simboliza la muerte de Jesucristo. Es parte de la señal de Jonás. Y el tiempo que Jonás pasa en el vientre del pez simboliza el entierro de Jesús y su descenso al Hades. Jonás dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermanos, te aseguro que el vientre de ese pez no era un ambiente agradable. ¿Ok? Me gusta pescar mucho, pero no quiero estar
en un vientre de un pez. Amén. Yo quiero que los peces estén en mi vientre. Amén. Gloria a Dios. Este es el orden del Señor. Amén. Amén. Como debe ser. Pero imagínate estar en el vientre de un pez. Imagínate la oscuridad total, hermanos. El hedor de la comida en descomposición y la constante falta de aire en agua salada que te quema los ojos, hermanos. Jonás comparó su experiencia con estar en el Hades. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno de Seol, Hades, clamé y mi voz oíste y tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Sabemos que el Señor escuchó el clamor de Jonás y lo libró del pez, porque él dijo y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás a la tierra. Wow, qué fuerte esta experiencia. Somos bendecidos estar en un culto así, tan cómodo. Amén, para recibir la salvación. No necesitamos pasar por un pez y el mar. Pero el hecho de que Jonás fuera arrojado al mar, tragado y atrapado por el pez, y su liberación a tierra simboliza la muerte y la sepultura y la resurrección de Jesucristo. 3 días en el pez, y aquí reside el significado de la señal de Jonás. Jesús profetizó diciendo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pedro predicó el día de Pentecostés que al igual que Jonás, Dios no dejó a Cristo en el Hades, hermanos. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Hades?, predicó Pedro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de Jesús, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora entendemos lo que Cristo quiso decir cuando habló de la señal de Jonás, que yo soy el que va a morir. Voy a pasar por la tumba, por el Hades, pero me voy a resucitar el tercer día para rescatarte de tu pecado. Hermanos, debemos regocijarnos por esta señal. Yo soy 100% seguro que Jesús resucitó de entre los muertos. Y una razón que estoy tan seguro es que Él profetizó de su muerte y de su resurrección. Si un profeta dice algo que va a pasar y pase, esa es una prueba de la veracidad de su palabra. Pero el simbolismo de Jonás va más allá del pez. Amén, gloria a Dios. Jonás fue llamado a predicar el arrepentimiento en Nínive, pero huyó de ese llamado. Y es importante recordar que Jonás no tuvo problema en predicar a los judíos, a los santos hoy. Estamos muy guapos hoy, santos todos, imagino, amén. Es fácil predicar a ustedes, amén. Y es fácil predicar en la iglesia, pero sin embargo, él no quiso predicar a los asirios. Ellos eran paganos, malos, no judíos. Y por la ley era difícil encontrarse con un gentil o una persona que no era judía. Eran un pueblo impuro y malvado.
Y por eso Dios hizo que Jonás experimentara una experiencia de muerte y resurrección. Una experiencia en la que él sufrió grandemente. Una experiencia llena tanto del juicio como la misericordia de Dios. Jesús dijo que quienes son perdonados mucho, aman mucho. A veces necesitamos una experiencia del juicio o la justicia de Dios para apreciar la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Nunca he encontrado un pecador salvado por la gracia que tiene problema en testificar de su salvación. Una persona que ha sido perdonado no tiene ningún problema en testificar de lo que el Señor ha hecho en su vida. Y debemos ser igual, hermanos. Debemos tener el deseo de testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Después de esta experiencia, Jonás estuvo dispuesto a ir. ¿Y qué sucedió? La gente de Nínive creyó en Dios y se arrepintió de sus malas acciones. Gloria a Dios. Pero sin esa experiencia del pez, los habitantes de Nínive, los gentiles, no habrían escuchado el mensaje de arrepentimiento. Habrían muerto, hermanos. De la misma manera, sin la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, nosotros, los gentiles, los no judíos, nunca podríamos formar parte del pacto y la salvación de Dios. Sin la experiencia de Jesús, estaríamos sin salvación como los no judíos. La Biblia dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Alguien aquí es judío? Creo que no, pero es posible. Estamos en la misma nave. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice Pablo sobre nosotros, no teníamos esperanza, hermanos, ninguna posibilidad de ser parte del reino de Dios. Pero tras su resurrección, Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran el evangelio a todas las naciones y pueblos del mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin Jesucristo, sin su resurrección, ninguno de nosotros en esta sala tendría esperanza. Pero gracias a Cristo, gracias a Jesús, que Él resucitó, no solo para los judíos, no solo para los samaritanos, sino para los gringos, amén, para los latinos, para los españoles, para todo el mundo. Él murió y resucitó por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Tenemos esperanza, una esperanza viva hoy en día, por su sacrificio, por su resurrección. Y lo que le sucedió a Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de que Dios lo había enviado. Wow, este hombre fue vomitado por un pez a la orilla de nuestra ciudad. Seguramente viene con un mensaje interesante. Si nada más, quiero escuchar la historia. Amén. Y la Biblia nos dice que Nínive era una ciudad de más de 120,000 personas que vivían en tinieblas espirituales. La Biblia dice que no distinguían su mano izquierda de su mano derecha. En otras palabras, no sabían el bien y el mal. Probablemente no conocían al único Dios verdadero. Nunca han escuchado el mensaje
del Señor, de Jehová. Amén. No han escuchado Hechos 2:38. No han escuchado Juan 3:17. Pero mira, comparada con Sevilla, Nínive es un pueblito. Nosotros somos una ciudad de 1.3 millones de habitantes. 10 veces más grande que Nínive. Y al igual que Nínive, muchas personas están aquí atrapadas en tinieblas espirituales sin siquiera saberlo. ¿Cuántos hay en esta ciudad que conocen la religión? Hemos pasado por la Semana Santa. Y he pasado por la ciudad durante la semana. He visto mucha gente, hermanos. Mucha gente. Conocen la religión, pero nunca han experimentado el poder salvador de Cristo. Nunca han experimentado el perdón ni el poder del Espíritu Santo. Nunca han recibido el Espíritu Santo como lo recibimos la semana pasada, como lo vamos a recibir hoy. Nunca lo han experimentado el único Dios verdadero, hermanos. Para nosotros el mensaje de Jonás a Nínive probablemente parezca duro. ¿Sí? Morirían en 40 días si no se arrepienten. Ese es un mensaje duro. Pero a ellos no. El pueblo podría haber rechazado el mensaje, pero no hicieron ninguna de esas cosas. Podrían haber reaccionado con absoluta desesperación. Estoy sin esperanza, voy a morir en 40 días. Debo pecar más entonces. ¿Qué vale arrepentirme si voy a morir en 40 días? ¿Qué vale? Y hay algunos aquí que quizás están en esta mentalidad y están pensando la vida no vale nada. No hay propósito en esta vida. No hay por qué. ¿Por qué hago algo? No. Voy a quedarme donde estoy esperando. Porque esta vida no tiene esperanza. Podemos sentir así a veces, completamente en desesperación. Pero no hicieron ninguna de esas cosas. Ellos recibieron el mensaje de Jonás, porque para ellos era una segunda oportunidad. Una oportunidad a arrepentirse. Y cuando se nos presenta el evangelio, tenemos la misma opción que los ninivitas. Podemos rechazarlo o podemos recibirlo. Nuestros pecados pueden ser tantos y terribles que nos hacen huir de Dios. Nos sentimos dignos. Podemos llenarnos de desesperación. No podemos imaginar una vida que no está llena con nuestros fracasos, heridas y faltas. ¿Alguien ha sentido así una vez? Yo. Que ¿cómo voy a escapar de esta tormenta? Mi vida está en pedazos. Pero el antídoto en esa desesperación, hermano César, si puedes pasar. El antídoto a esta desesperación es la misericordia y gracias de un Dios amoroso, presentadas en el evangelio de Jesucristo. Alguien viene a nosotros y dice: yo también he pasado por eso. También he estado en tu lugar, sin esperanza, lleno de miedo y ansiedad, desesperado, sin esperanza de restauración. He vivido una vida llena de pecado. Y yo puedo decir que esa era mi vida. He pasado por esta vida. Incluso en mis peores momentos, yo sé una cosa, que Jesús me amó. Todavía. Y se pudo amarme a mí en aquellos momentos. Te ama a ti
en ese momento. Seguramente. Tú también puedes encontrar el perdón de Cristo y una nueva vida en Él a través de su Espíritu Santo. Y sabe que nos convence de que este mensaje es verdad. No es las palabras. Muchas veces pensamos que tenemos que tener todo correcto para testificar o enseñar o compartir un testimonio. Pensamos que tenemos que saber toda la Biblia para testificar. Pero realmente la gente está mirando a ti, a tu vida y a tu ejemplo. Vemos a la persona que está frente a nosotros, que ha estado donde nosotros estuvimos. Y pensamos, si Dios puede hacerlo por ese hombre, Él puede hacerlo para mí también. Si este malvado ha conseguido la salvación, si nuestro pastor, un pésimo borracho, puede conseguir la salvación, quizás yo también tengo esperanza. Si ese Jonás, ese desobediente, puede recibir misericordia y una segunda oportunidad, también yo puedo recibir una segunda oportunidad. Estoy listo a recibir, Señor. Necesito de tu misericordia. Los ninivitas sabían por qué él huyó y fue capturado por el pez, y entendieron por qué estaba frente a ellos. Y por un lado, Jonás era un símbolo de la ira de Dios, pero por el otro, un símbolo de la misericordia y gracia de Él. Pónganse de pie conmigo. Así como el mensaje de Jonás obtuvo su poder entre los ninivitas a través de su sepultura en el pez, de la misma manera el arrepentimiento, el perdón, obtienen su poder de la muerte de Cristo. Porque eso es mi sangre del pacto nuevo, que por muchos es derramada para remisión o el perdón de los pecados, dijo Jesús. Y así como la restauración de Jonás infundió esperanza de la misericordia de Dios en favor de Nínive, la resurrección de Jesús nos asegura que Él tiene el poder de reconciliarnos plenamente con Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y si queremos experimentar hoy lo que experimentaba Jonás, debemos hacer lo que hizo Jonás. Debemos saltar de la tormenta y enterrarnos en las aguas y salir victorioso. ¿Qué estás hablando, pastor? Es igual que Jesús. Para recibir salvación tenemos que identificar con nuestro Salvador. Es más que algo mental, una decisión mental. Es un acto en lo cual identificamos con Él. Él fue crucificado. Necesitamos crucificar a nosotros mismos, no literalmente, pero a través del arrepentimiento de los pecados, pidiendo perdón. Él fue sepultado en la tumba. Necesitamos también estar sepultados en las aguas del bautismo en el nombre de Jesús.
y vamos a estar resucitados a través del poder del Espíritu Santo. Es decir, pasamos nosotros por una muerte, una sepultura y una resurrección. Entonces hoy en día yo sé que siempre arrepentimos aquí. Pastor, ¿por qué siempre arrepentimos en esta iglesia? Well, somos humanos y pecamos, número uno. Y yo sé, estamos guapos hoy, pero yo sé que necesitamos arrepentir. Pero ¿por qué arrepiento cada día? Porque el arrepentimiento trae liberación, hermanos. Cuando pecamos, abrimos una puerta al enemigo, a espíritus malos en nuestra vida. Hay un huequito para la maldad entrar en nuestra vida, pero al arrepentirnos cerramos la puerta. No. Este vaso está consagrado al Señor. No voy a dejar que nada entre que no sea de Dios en mi vida, ni en mi corazón, ni en mi familia. Voy a mantener la pizarra limpia. Amén. Ese es el propósito y el motivo por arrepentir siempre, aunque hayamos arrepentido en el pasado. Entonces ahora mismo vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a arrepentirnos. Vamos a orar una oración de arrepentimiento.